A continuación, ya sin mayor preámbulo, tenemos la participación de un expositor de reconocida trayectoria académica. Realmente es un lujo tenerlo al doctor Yin Reati. Le reiteramos nuestros agradecimientos por acompañarnos y por sumarse a este proyecto. Bien, el doctor Yin Reati es fiscal del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. El tema que nos va a disertar en esta oportunidad va a ser este tema de la teoría del delito, la autoría y participación, y cuya semblanza académica es el siguiente. El doctor Yen Reategui es abogado por la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, es doctor por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la tesis del área en Derecho Penal, calificada de sobresaliente por unanimidad. Tiene un diploma de experto en victimología de la Universidad de Sevilla, España, posgrado en problemas del saber penal contemporáneo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, curso sobre destrezas en litigación oral en California Western School of Law en San Diego, California. Ya el doctor también ha sido profesor invitado en la maestría de Ciencias Penales de la Universidad Nacional del Noroeste en Corrientes, Argentina, profesor de maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Tacna, también profesor de la maestría de Derecho en Convención en Derecho Penal en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Tiene más de 25 publicaciones que ha efectuado en estos años, una producción bastante considerable, y además tiene las distinciones honoríficas como doctor honoris causa por la Universidad de Barra Interamericana de Abogados de México, profesor honorario de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, también miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Huancavelica, de Huaraz, Puno, Cañete, Cusco, Tacna, Ucayali y Madre de Dios. También ya en la actividad profesional ha sido juez especializado en lo penal de la Corte Superior de Justicia del Junín, ha sido juez superior, integrante de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, juez superior integrante de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima Sur, ha sido juez también de investigación preparatoria de Villa El Salvador y actualmente es fiscal adjunto superior del equipo especial contra la corrupción del poder del Ministerio Público. Doctor Jens, muchas gracias, muy amable por tener ese lujo en este curso. Muchas gracias por apertura esto. Bueno, sin más trámite, le damos el pase. Adelante, doctor Reate. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Freddy Gutiérrez. La verdad, para mí también un gran honor y placer poder compartir el día de hoy esta charla académica que por múltiples razones no se ha podido dar con la frecuencia que yo hubiese querido. Las razones profesionales, la pandemia y todo eso ha de alguna manera suspendido un poco las actividades académicas de mi persona. Sin embargo, hoy con gran placer y a la invitación de usted, ya que trabajamos juntos en el equipo especial, no podía pues negarme a esta invitación. Más aún si se trata de un tema que hace ya poco tiempo, bueno, hace mucho tiempo, en realidad no lo toco con la debida frecuencia. Mis últimas publicaciones han ido girando en torno a la parte especial y muy pocas veces a la parte procesal, y esto dejando a la parte general un poco de lado, pero que en realidad es la materia más importante quizás para poder solucionar los problemas que se nos presentan en el diario quehacer jurídico. Bien, agradeciendo también a todos los presentes en este evento, fiscales, que seguramente, ojalá que al final de mi exposición puedan tener algunas líneas claras, o en todo caso tópicos un poco más evidentes para poder resolver los problemas que nos enfrenta la profesión.
Bien, sin más preámbulo, pues el tema que se me ha encomendado es hacer el análisis respecto a la autoría y participación en el derecho penal, no sin antes a aterrizar en algunos breves tópicos relacionados a la parte general y en especial a la teoría del delito. Bueno, vamos a empezar, por favor, la siguiente lámina. Yo en esta lámina he querido denominarlo a mi ponencia delitos de infracción al deber en los delitos contra la administración pública. Bueno, ese es el título general que había elegido para la ponencia del día de hoy, no sin antes también hacer unos breves repasos respecto a la teoría del delito, como dije, y a la autoría y participación. Todo mi análisis en realidad va a estar dirigido a los delitos contra la administración pública, delitos complejos, criminalidad organizada. ¿Ya? En esa línea va a ir toda mi exposición. Bien, a ver, en cuanto a la evolución de la teoría del delito, esta lámina que ustedes están viendo ahí, queridos amigos, es, a mi juicio, todo lo que conocemos, bueno, o lo que, digamos, hasta el día de hoy se conoce relacionado a la evolución histórica de las escuelas penales que tienen que ver con el método dogmático que se aplica para resolver los casos penales. En principio ahí está el método naturalista de la Europa occidental, estamos hablando de Europa occidental, que es la que quizá más nos ha, digamos, influenciado en nuestra América Latina en cuanto al derecho penal se refiere. Por eso es que usamos el método naturalista, que es un método que ya, bueno, ya ha quedado en desuso. Ya prácticamente en este ciclo ninguna actividad jurisdiccional de los jueces y de los fiscales y de las defensas técnicas, también habría que decirlo, pues se alinean a esta motivación respecto al método naturalista, es decir, que la acción recaía en una acción causal y que el dolo y la culpa estaban en la culpabilidad, ¿verdad? Esto ya nadie lo sostiene. Porque consideramos que ya es algo vetusto, algo ya que ha pasado de moda en cuanto a su regulación legal. Bueno, lo último que conocíamos del naturalismo histórico, del naturalismo, era nuestro Código Penal del año 1924, con algunos vestigios en la parte general, que hablaba de acción causal, ¿no? Luego después, en el año 1912-1913 del siglo pasado, en Alemania, siempre en Alemania, el país de la dogmática, dicho sea de paso, gira o muta, mejor dicho, a otra concepción, no tanto causalista, materialista, en el cual la acción causal era la base del sistema, sino que ya se le infiltraba ciertas valoraciones en relación a la interpretación que puede realizar el juez hacia un caso penal. Es decir, ya se admite en la tipicidad, en la antijuricidad y en la culpabilidad ciertas valoraciones que el juez podría hacer respecto a un caso concreto. Por ejemplo, los temas de la actuación de acuerdo a derecho en la culpabilidad, cuestiones como digamos, los elementos subjetivos distintos del dolo, que se podrían ver a nivel de, digamos, del injusto, ¿no? Que son valoraciones que el juez realiza respecto a un caso en concreto, que antes era imposible hacerlos desde el naturalismo histórico, ¿no? Y luego después, en el año 1930 para adelante, pues nace el sistema finalista con la acción final, con una dirección final de la voluntad del sujeto activo, y que lo más importante, y aquí viene quizá el punto medular que quisiera compartir con ustedes, es que el sistema finalista, en su versión más clásica, más ortodoxa, podríamos decir así, y que se tomaba como un dogma, casi que no podía tener mutaciones o alteraciones por parte del juez, era que el dolo era, digamos, la dirección final de la gente, ¿no? El dolo era quizá el elemento más importante, por eso que se trasladó de la culpabilidad, que lo teníamos
en el causalismo y el neocantismo, lo teníamos en la culpabilidad, ahora pasa a formar parte de la acción, ¿verdad? De la acción como ese elemento que lo va a direccionar al sujeto activo para realizar una acción de cara a la afectación de un bien jurídico, ¿no? No se concibe delitos que no hayan sido programados o direccionados, calculados por el sujeto activo mediante la conciencia y voluntad de la gente. Por eso es que el análisis en el finalismo, queridos amigos, el análisis del finalismo es a nivel subjetivo, es mirar la intención del sujeto activo. Es como que el finalismo, el método que utilizó para resolver los casos penales, era meterse en la cabeza, en la mente del delincuente, para a partir de allí saber su intención que tuvo. Por eso es que se hizo una gran prueba diabólica en poder desentrañar la psiquis de la mente de los delincuentes que estaban siendo procesados. Por eso que era prácticamente imposible meterse en la cabeza del delincuente. El juez no podía saber finalmente si es que lo que quiso matar o quiso solamente lesionar, ¿verdad? No es que sabemos si es que quedó en grado de tentativa o es que finalmente quiso ir hacia la consumación material del delito. Eso, el finalismo quizá era uno de los grandes retos y de los grandes fracasos, también podríamos decir, de su existencia por más de 40, 50 años que estuvo en Europa y también en América Latina. Por eso es que se hablaba mucho del disvalor de la acción. No sé si se acordarán que hay delitos de intención, delitos de tipos dolosos, pero también había de tipos culposos, como infracción al deber, como una suerte de intención desvalida, ¿no? Por eso es que se hablaba de disvalor de la acción como tipo doloso y disvalor del resultado, que era justamente, digamos, la lesión que podría haber causado como consecuencia de su accionar. Por eso es que dentro de la tipicidad del finalismo, el primer análisis que tiene que hacer un juez o el fiscal, de alguna manera, es también desde la tipicidad subjetiva. Por eso que el dolo es el primer análisis. Yo por eso digo, y siempre me llamó la atención que en los análisis que realizan autores de la parte especial, y esto se ve también hasta estas épocas, que siempre empieza con la parte, con la tipicidad objetiva, ¿no? Con los sujetos, con la conducta típica, con el resultado típico, con grados de desarrollo del delito, ¿verdad? Que eso tiene que ver con la tipicidad objetiva, pero su análisis es netamente del finalismo, pero aquí hay que hacer una crítica. El análisis más importante es en el dolo, porque es el disvalor de la acción, finalmente lo que tendríamos que probar en el proceso penal para saber si efectivamente el sujeto quiso o no hacerlo. Por eso es que tiene varias, digamos, cuestionamientos el tema del finalismo, porque solamente se concentró en el dolo, se concentró en los delitos dolosos, pero descuidó el tema de los delitos culposos, descuidó el tema de los delitos de omisión, descuidó el tema de los delitos que no tienen que ver con el dominio del hecho, que es básicamente la base es el dolo. Finalmente el sujeto, el autor es el que domina el curso causal del evento delictivo y si no es a partir del dolo. Entonces, considero yo de que este análisis que digo con respecto al sistema finalista desarrollado por su gran mentor Hans Belzer y sus discípulos, pero después hubo una suerte en Alemania de algo que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no voy a ponerme aquí a discurrir sobre temas históricos del nazismo y todo este tema, que hubo una suerte de irracionalidad en algunos sistemas, pero no se olviden que por ahí también han servido al nazismo ciertos penalistas, inclusive hay una obra de Zaffaroni, La otra cara del mundo Mesger, que Mesger es, digamos, un autor del neocantismo, pero que también sirvió al nazismo, ¿no? Y que obviamente Zaffaroni lo desenmascara de alguna manera en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso no voy a tocar aquí. Y después está la época del postfinalismo, ¿no? Es importante saberlo, que en la dogmática penal
se habla del posfinalismo para centrar la atención en el sistema funcionalista, que quizás sea hoy lo que está en boga, está de moda, y que los jueces y los fiscales y las defensas técnicas hacen sus alegaciones y sus argumentaciones de conformidad al rol que están cumpliendo en el proceso penal. El sistema funcionalista finalmente habría que dividirlo en dos, en una suerte de Roxin, de Claude-Roxin, que es una motivación o una suerte de argumentación moderada respecto al funcionalismo, y después está ya una versión mucho más radical, mucho más, digamos, sistémica, basado en la teoría del profesor Gunther Jacobs, ¿no? Y esto también me va a servir para lo que yo voy a desarrollar en los delitos de infracción leve como parte de la autoridad y participación en el derecho penal. Esto es muy importante. O sea, no es que el funcionalismo sea una sola corriente que solo tiene una sola versión. Es más, me atreveré a decir que, si bien es verdad, Roxin y Jacobs son los abanderados, pero también hay otras versiones del funcionalismo, ¿no? que no vamos aquí a decir, ¿no? Por decirlo menos, como se dice, abuelo de pájaro, podríamos decir que, por ejemplo, en la versión de Klaus Roxin, reintroduce el normativismo del injusto penal. Es decir, lo que lo habíamos perdido en la corriente neocantiana, en la franja morada que ustedes ven ahí, lo habíamos perdido con la introducción del finalismo, porque el finalismo básicamente hacía lo que introducirse en la mente del delincuente como un injusto personal, ¿verdad? El injusto personal, el finalismo quería meterse en la mente del delincuente. Vaya que es muy difícil hacerlo, ya habíamos dicho esto, pero que en el funcionalismo un poco que retrocede, ¿no? En ese afán de quererse meter en la cabeza del delincuente y reintroduce el normativismo al injusto penal. Y creo que en el funcionalismo en general, en esta suerte de posfinalismo, lo que hace es una reinversión, y esto, por favor, es muy importante lo que voy a decir aquí, porque en el finalismo la tipicidad subjetiva es el primer análisis que debe hacer un juez. El primer análisis, si tú eres finalista, tienes que hacer el primer análisis en el dolo. Si tú eres funcionalista en la versión de Roxin y después con mucha mayor firmeza y consolidación en la de Gunther Jacobs, pero creo yo que hay en el funcionalismo, en el posfinalismo, hay una separación bien clara entre lo que es el objetivo y lo subjetivo en la tipicidad. Porque en Roxin, por ejemplo, admite los conocimientos especiales y deja apenas sin contenido al dolo. No sé si se acordarán que Roxin parte digamos, de la base que había dejado Hans Belsen. O sea, Hans Belsen construye su teoría del delito en la acción, en la tipicidad, en la antijuricidad, en la culpabilidad, y Roxin sobre esa base construye su sistema funcionalista sin desconocer obviamente lo que había hecho Belsen, y le reintroduce estas valoraciones y estos normativismos respecto a la tipicidad, y dice, a ver, en cuanto a la tipicidad subjetiva, que es el primer análisis del finalismo, le voy a introducir, digamos, conocimientos especiales, es decir, es mucho más reprochable respecto a que un médico deje la gasa dentro de la cavidad, digamos, abdominal del paciente. Resulta mucho más reprochable, ¿verdad? O resulta más reprochable que un juez haga una sentencia sin motivación. Esto resulta reprochable, ¿verdad? Para el delito de prevaricato. Entonces, estos conocimientos especiales van a fundar el dolo y reintroduce este concepto del hombre medio con conocimientos especiales, ¿no? Ustedes se acordarán de que Roxin hace mucho hincapié en el hombre medio, ¿no? Con conocimientos especiales. Ese es el concepto quizá más importante que podríamos destacar
en la obra de Klaus Roxin. Y en Jacobs prácticamente elimina la tipicidad objetiva y todo lo subjetivo y le da otra connotación, ¿no? ¿Verdad? Le da otra connotación a la tipicidad, pero considero yo de que el concepto más importante de la tipicidad en Roxin es el rol, el hombre medio. El hombre medio es aquella persona en la cual se comporta de conformidad con su rol social dentro de esta actividad, digamos, intersubjetiva de las personas de acuerdo a su lexarte, ¿no? A su lexarte. Por más de que haya un conjunto de personas alrededor que todos delinquen, que todos están desfalcando al Estado, pero si tú te comportas dentro de tu rol social, no va a pasar absolutamente nada. Por eso es que en la versión funcionalista, y esto va a ser muy importante para mi análisis luego, en la autoría de participación, que en el funcionalismo, podríamos llegar a una conclusión utilizando Roxin y Jacobs, utilizándolos, por ejemplo, en Roxin es una acción causal negativa, con conciencia, con voluntad, y que lo tiene que hacer un ser humano, ¿verdad? En cambio, en Jacobs es el hombre medio, es el rol, ¿verdad? Y ambos, y esto es muy importante decirlo, ambos parten de la consideración de la parte objetiva, y donde el dolo cumple solo una función subsidiaria respecto a que si primero se consolida la imputación objetiva, porque en el funcionalismo la imputación objetiva recobra un papel muy importante dentro de la tipicidad, y en la imputación objetiva, que es parte de la tipicidad objetiva, en Roxin es el hombre medio con conocimientos especiales, y en Jacobs es el hombre medio con el rol social, ¿verdad? Ahora, y luego, una vez consolidada esa parte de que, por ejemplo, en Jacobs, no es ninguna novedad decirlo, Gunther Jacobs, que tiene algunos criterios generales respecto a la consolidación de la imputación objetiva. Tenemos, por ejemplo, el riesgo permitido, tenemos el principio de confianza, tenemos la prohibición de regreso y tenemos ese gran tema de la imputación a la víctima. En Jacobs, toda la autoría y participación, la tentativa, la consumación, los delitos de omisión, todo se resume a estos 4 elementos de la imputación objetiva, que, como digo yo, una vez que hayamos superado cualquiera de estos elementos, que no significa que tienen que ser extrapolados o analizados de manera, digamos, por cada uno, sino que, por ejemplo, en el riesgo permitido, mucho más claro el tema de la tipicidad, en el tema de la prohibición de regreso, claramente una autoría y participación en la doctrina de Jacobs, en el principio de confianza también autoría y participación, y la víctima y la competencia de la víctima hacen de que todo, prácticamente de la teoría del delito se resuma en esta imputación objetiva. Obviamente, también hay análisis de la tipicidad subjetiva, del dolo ex ante peligroso, la falta de diligencia, la imprudencia, pero esto queda de alguna manera un poco rezagado por el gran impacto que ha causado digamos, la influencia de la imputación objetiva, ya sea en las dos versiones, la de Gunther Jacobs y la del profesor Roxin. Cualquiera de estas dos teorías me parece que son totalmente legítimas, y no voy a decir aquí que la jurisprudencia de la Corte Suprema, al menos en el Perú, sobre todo en temas de delitos culposos, delitos imprudentes, sobre todo en los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, accidentes de tránsito, para ser más exacto, la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha adherido en más de una ocasión a los postulados de la imputación objetiva. Me parece que no se podría hacer en este momento un análisis serio del delito por ejemplo, del delito culposo o imprudente, sin el análisis de la imputación objetiva en cualquiera de estas dos versiones.
Y es por eso que a partir de ellos se ha dejado de lado, por ejemplo, la omisión impropia. Hoy ya prácticamente la omisión impropia, el artículo 13 del Código Penal, prácticamente ha quedado en desuso. En desuso ante la vorágine teoría de la jurisprudencia y la doctrina que representa la imputación objetiva. Lo digo porque, bueno, yo hice una tesis doctoral sobre ese tema y la verdad que al final, terminada la tesis doctoral, me di cuenta que poco o de nada había servido porque ya la imputación objetiva había copado prácticamente todas las esferas de la teoría del delito. Bueno, finalmente lo que la sociedad quiere es resolver los casos rápidamente y con equidad, más allá de que se utilice una u otra actividad. Bien, en esta suerte de vuelo de pájaro que le he dado prácticamente en 20 minutos, un poco menos, respecto a la teoría del delito, creo que en el Perú creo que el gran reto es retomar el tema de la teoría del delito, ya sea de la posición en que sea. Yo creo que el reto de la dogmática penal es que sus instituciones, por ejemplo, puedan ser aplicadas no en la sentencia, sino que podrían ser aplicadas desde estaciones gestacionales del proceso penal. Y creo que el Código Procesal Penal peruano permitiría esa suerte, ¿no? Ese reto. El artículo 344 del Código Procesal Penal, en el segundo párrafo, cuando le dice a las partes procesales que un sobreseimiento, sobre todo al fiscal, que puede sobreseer la causa cuando el hecho no constituye delito, digamos, el hecho no se le puede imputar al autor, cuando el hecho no se subsume en un tipo penal, cuando hay una causa digamos, causales de antijuricidad o de causa de justificación o de exculpación. Esto claramente demuestra que, digamos, que se puede sobreseer una causa no por falta de pruebas, sino porque de repente claramente se puede probar una institución de la imputación objetiva. Por ejemplo, me acuerdo que en el norte hubo un caso en el cual la chica la mototaxi, no, en una moto lineal, el tipo el conductor estaba con estado de ebriedad manifiesta. Sin embargo, la víctima, al notar esa presencia, y esto está obviamente reseñado en la disposición de no formalizar la investigación preparatoria, que la chica sube, no obstante que se había percatado de esta circunstancia, digamos, hacen el recorrido y en un sardinel, en un, digamos, rompemuelle, la moto va a toda velocidad y en ese rompemuelle, pues la moto se desestabiliza y cae, ¿verdad? Y la chica iba sin el casco protector, el señor, digamos, el conductor sí lo iba, por eso se salvó, pero la víctima finalmente sufre graves lesiones, ¿verdad? Graves lesiones. Artículo 121 del Código Penal. Entonces se le procesó y la gran pregunta era si es que ahí podría haber una suerte de competencia de la víctima, es decir, si hay un deber de la víctima de autoprotección de sus propios bienes jurídicos y no trasladado a terceros, ¿verdad? Porque aquí lo que hay es una suerte de libertad, ¿no? Y que tú decides finalmente entre lo bueno y lo malo, y la chica decidió lo malo, digamos, ¿no? Y fue y se plantó en la moto, ¿no? Se plantó en la moto y no obstante ello siguió el recorrido. Entonces, el fiscal, con buen criterio, dijo, aquí hay competencia a la víctima y no me voy a ir hasta un proceso de formalización, no me voy a ir a una etapa intermedia, no me voy a ir a un juzgamiento, y tampoco a una suerte de impugnación que podría haber. Entonces, aquí yo lo cierro porque fundamentó en la competencia de la víctima. Entonces, no formalizar la investigación preparatoria, y bueno, eso fue producto de elevación y la superior también entendió el mensaje y bueno, lo archivó. Entonces, eso es finalmente utilizar las herramientas de la imputación objetiva, de la dogmática penal, a un proceso penal, racionalizar los tiempos y los recursos humanos, ¿verdad? Para eso sí. Entonces, yo creo que el gran reto de la dogmática penal, en todo lo que le he dicho en estos breves minutos de introducción prácticamente, porque ni siquiera entraba a mi tema principal, es que las instituciones jurídicas dogmáticas no se apliquen pues en 2 o 3 años, porque finalmente eso va a pasar.
Y finalmente se va a desnaturalizar con cuestiones de probanza, pero la idea es hacerlo desde el momento mismo del proceso penal, claro, cuando hay una evidencia incontrastable. Bien, ahora sí, siguiente, por favor. Y esta breve introducción me va a servir para ver justamente lo que está pasando en este tema de la participación. Siguiente, por favor, creo que esto es la participación. Ahí está. Bien, en cuanto a la autoría. Bien, en la autoría también tiene su evolución histórica, ¿no? Así como la evolución histórica ha sido de la teoría del delito, en una versión mucho más, digamos, continente, una visión más macro, aquí lo vamos a hacer de una visión mucho más restringida. Porque la autoría también tiene el mismo paso que ha seguido la teoría del delito, también lo ha seguido el autor. Por ejemplo, cuando estuvo de moda la doctrina del causalismo positivista del siglo XIX, a inicios del siglo XIX, ¿verdad? Se entendió que la autoría era una versión extensiva, es decir, todos tenían que ser autores, ¿no? Todos tenían que ser autores. Desde el tipo que mató a la víctima hasta que el padre que lo parió a esa persona. Y si es un delito o feminicidio, pues será aquel cuchillo que sirvió para la incrustación del autor en la espalda de la víctima y el mecánico que reparó el vehículo y que finalmente se despistó en el barranco, ese mecánico también será responsable porque es un concepto extensivo, ¿verdad? Todos los que han puesto un granito de arena para la causalidad del evento, pues serán considerados autores de este delito. Esto obviamente era algo irracional en este siglo XXI, sin embargo, hace 200 años parecía que era una suerte de encontrar la pólvora, algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, se creó una teoría, la condición, digamos, toda aquella persona que pone una condición va a ser tan igual a como aquel persona que hizo el evento delictivo en un grado de inmediatez. ¿Verdad? Toda aquella persona que pone una condición objetiva respecto al aceleramiento del curso causal del evento delictivo será considerado autor. Y esto se dio tanto para delitos culposos como para delitos dolosos. Pero claro, esto finalmente ha ido en desuso porque entendía que era irracional y tendríamos que encontrarle alguna barrera. Y la barrera fue precisamente el dolo, es decir, aquella persona que finalmente tenga la intención de hacer el tipo objetivo, ese será considerado autor, y aquellas personas que no tengan esa intención serán considerados partícipes, ¿verdad? Pero quien finalmente, hasta el día de hoy, me parece que algunos autores siguen la teoría de la teoría extensiva o unitaria, porque, digamos, por más de que hayan 5 autores, en el delito culposo, por ejemplo, es decir, vamos en un auto, uno va manejando, el otro va al copiloto y los dos atrás van mirando lo que va pasando, todos están medio ebrios, pero claro, todos de alguna manera contribuyen a que el tipo atropelle a una persona, ¿verdad? Entonces, todos esos son autores, concepto extensivo, ¿verdad? Luego, finalmente, dijeron que esto era algo irracional y sobre ese concepto extensivo de autor se hizo un concepto restrictivo de autor, un concepto más restrictivo de autor, y aquí resaltan las doctrinas o las teorías diferenciadoras, ¿no? La teoría diferenciadora. Entonces, esta teoría diferenciadora lo que hace es decir, bueno, vamos a diferenciar a aquellas personas que realizan el evento delictivo poniéndole una condición muy importante y aquellas que no la hacen, ¿verdad? Y vamos a llamar a estas autoras, y a los que no realizan un elemento importante serán considerados partícipes. Y dentro de este concepto diferenciador habría que, digamos, diferenciar a su vez dos subteorías, ¿no? La teoría formal y la teoría material. La teoría formal
intenta decir de que autor, en la teoría diferenciadora, porque, digamos, estos son subsistemas, esta teoría formal objetiva intenta decir que autor será aquella persona que realiza una parte del tipo objetivo. Por ejemplo, en el delito de violación sexual, será autor solo aquella persona que accede carnalmente a la víctima, ¿verdad? O aquel en el delito de homicidio será autor aquel que mata a la persona materialmente de manera inmediata y de manera, digamos, temporal, y hasta espacial, podríamos decir, ¿no? Entonces, autor será aquella persona que hace el verbo rector del tipo, de la parte especial o de la legislación complementaria. Estafar, violar, lesionar, matar, ¿no? Pareciera muy simple esta versión formal objetiva, ¿no? Aquí digamos, podríamos ver las versiones del profesor Cobo de Rosalvio y de Santón, profesores españoles, que hasta sus últimos tratados de la parte general siguieron esta tesis formal objetiva, porque ellos a su vez se alinean o se adherían a digamos, a la escuela causalista, ¿no? Luego, en esta versión formal objetiva también podríamos encontrar las versiones del profesor español Enrique Gibernat O'Day, ¿no? Que es la teoría de la asunción típica. Básicamente decir que, digamos, autor será aquella persona que sobre la base de la interpretación que hace el juez a un hecho en concreto sobre los verbos rectores que comandan la descripción legal en la parte especial del Código Penal, bueno, esos serán considerados autores, es decir, dentro de esa suerte de interpretación que debe ser el juez al momento de subsumir el caso a un delito. Y luego también en esta misma línea está el desaparecido profesor Santiago Mir Puig, de pertenencia al hecho, ¿no? Es una teoría también que tiene que ver con algo de formal objetivo. Sin embargo, en esta suerte de formal objetivo, digamos, ha tenido serias críticas porque dejaba de lado la autoría mediata, ¿no? La autoría mediata que justamente, por ejemplo, el jefe de la banda, por ejemplo, no sé, el financista en una organización criminal, el líder de una organización criminal, el dirigente de una organización criminal que normalmente no se mancha con sangre, porque nunca está en el campo de batalla, entre comillas, a un plan criminal, ¿no? Siempre ellos están en el escritorio, pensante, digamos, muy lejos de la lesión al bien jurídico. ¿Y cómo es que podríamos decir que podría imputarle el hecho si no están en el campo de batalla? Y además no hacen formalmente la tipicidad objetiva de matar, de lesionar. No, no lo hacen. Por lo tanto, la teoría de la autoría mediata no podría explicarse desde la formalidad, desde la objetividad. Por eso es que luego nacen las teorías materiales y objetivas, y aquí sí quizás sea la teoría que de alguna manera junta o rejunta tanto las formales objetivas como las teorías restrictivas o la extensiva, y digamos hace una mistura y se llama la teoría del dominio, la teoría del dominio del hecho, ¿no? La teoría del dominio del hecho. Y esta teoría del dominio del hecho, queridos amigos, hace una suerte de mistura entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la teoría, y esto lo vamos a ver luego, del dominio del hecho, sirvió para decir que quien finalmente es el autor será aquel que direccione y tenga en sus manos el curso causal. Es decir, autor será aquella persona que tiene entre sus manos y dentro de su mente y dentro de su pensamiento cuándo avanzamos y cuándo no avanzamos, cuándo es que vamos a dar el golpe y cuándo es que no vamos a dar el golpe, cuándo es que si durante estamos realizando el golpe podremos retroceder y pues hasta se podría frustrar el plan criminal. Es decir, hasta ese punto tiene digamos, la importancia de la teoría. Por eso es que esta teoría tiene a su vez subdivisiones, ¿no?
tiene subdivisiones. Tiene una división de dominio del hecho de la acción para delitos resultativos. Después tiene una teoría, un dominio del hecho de la voluntad para que justamente imputarle a aquel líder directivo, a aquel financista, por ejemplo, que está en la organización criminal, pero que domina la voluntad de los demás miembros, que siendo estos miembros fungibles, miembros que podrían ser intercambiables entre uno y el otro, pero no importa, porque finalmente hay una persona que está en la cúspide, en la punta del iceberg, y que justamente en organizaciones criminales rígidas es donde se puede aplicar la teoría del dominio del hecho, porque ha dominado la voluntad, pero no de una persona. O sea, no, la teoría del dominio del hecho por voluntad es por cuando dominas la voluntad por error o por coacción, ¿verdad? Y ahí también hay dominio de autoría mediata, ¿verdad? Por coacción, cuando lo coaccionas al autor inmediato para que realice una conducta delictiva, claramente que ese autor es un instrumento. O por error, le digo de que, por ejemplo, pase este maletín que tiene droga en realidad, pero que le hago pensar que está llevando documentos, ¿no? Entonces ahí hay un error. O sea, estoy dominando la voluntad de esa persona o de un menor de edad, pues. Pero finalmente el autor sigo siendo yo, porque yo domino finalmente la voluntad. Y después está la coautoría, que es una especie de autoría mediata funcional, ¿no? Una teoría mediata funcional que se tiene que dar sobre la base de dos o más personas, que hay una división de trabajo, una suerte de distribución de roles, y luego hay una suerte también de determinación relevante de esa intervención que hace el sujeto activo de acuerdo a su rol, y luego en la parte subjetiva está el plan común, la decisión común, ¿verdad? Entonces creo que esta teoría del dominio del hecho se impuso en la década de los 70 en Alemania, pero vino luego aquí en el Perú, básicamente luego terminando los 80, con el extinto profesor Felipe Vicencio Terreros, en esa obra de casi 200 hojas de lecciones de derecho penal. Creo que a partir de ahí supimos un poco de la teoría del dominio del hecho, ¿no? ¿Qué significa esto? Y creo que después la jurisprudencia de la Corte Suprema en toda la década del 90, y toda la parte del 2000, pues ha ido quizá adheriendo de manera recurrente, ¿no? A decir hoy día que la teoría del dominio del hecho quizás sea la doctrina más importante que se ha impuesto en la autoría y participación. Como que el autor es el único que puede vulnerar el bien jurídico, y esto vamos a ver si finalmente esto es cierto, ¿no? Porque también la teoría del dominio del hecho ha traído detrás. Siguiente, por favor. Entonces, esto en cuanto a la autoría. Y después, bueno, tenemos que sobre la base... ¿podemos volver para atrás, por favor? Porque esto ya me parece que vamos a volver para atrás, porque esta es la autoría. Y luego vamos a ver la participación. Aquí está. Sí, entonces, una cosa es la participación, la autoría, y ahora vamos a ver la participación de las personas, porque claramente pues, los delitos no se cometen por mutuo propio. Es decir, una persona normalmente no comete por sí misma el delito, sino que se agencia de otras personas para coadyuvar a la realización acelerada, calculada y con éxito al plan criminal. Y por eso es que se agencia de otras personas que normalmente no serían los autores, sino que en la dogmática penal serían los partícipes, que tiene claramente las formas de inducción y complicidad, ¿verdad? Inducción o complicidad. La inducción en nuestro Código Penal está estatuido en el artículo 24 del Código Penal, y la complicidad está estatuido en el artículo 21, necesaria, y la secundaria en el artículo 25 del Código Penal. El fundamento más importante de esto es la accesoriedad. Y bueno, aquí la verdad que vamos a ser muy ácidos y muy críticos, porque quizá me parece que hoy en día
que si bien es verdad, hay algunas personas que siguen pensando que la participación se adhiere a la accesibilidad, me parece que no estamos mirando el contexto, ¿no? No estamos mirando el árbol, pero no estamos mirando el bosque. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hoy en día es, no sé, descontextualizado pensar de que solo el autor puede vulnerar el bien jurídico y no otras personas, porque eso es lo que nos ha enseñado el finalismo, ultranza, ortodoxo, clasista, ¿no? Que solo el autor es el único que puede vulnerar el bien jurídico porque es el único que puede tener el dominio del hecho, y los que no lo tienen serán partícipes porque son accesorios. Lo accesorio depende del principal. El principal es el autor. Y entonces todo lo que sean accesorios, remanentes, los que están externamente en el evento delictivo, pues no pueden vulnerar el bien jurídico. No pueden vulnerar. Y que tendrían que esperar al autor, que esté obviamente lúcido en su mente, en su cuerpo, que sea... que exista una imputación válida en el autor, para a partir de ahí recién decirle que todos los partícipes pueden meterse por ahí. Pueden meterse por ahí. Miren hasta dónde ha llegado el análisis que han hecho algunas personas, sobre todo en la Administración de Justicia, porque hasta han llegado a pensar de que muerto el autor ya no podría haber partícipes, ¿verdad? Muerto el autor ya no podría haber partícipes. Porque al no haber el autor, no sé, murió, se extinguió su acción penal, o porque fue declarado absuelto de la responsabilidad penal, pero los partícipes quedan con la acción penal vigente, ningún proceso penal abierto. Entonces, si nosotros nos vamos a adherir ultranza a la accesoriedad, podemos llegar a estos absurdos decisiones. Por eso es que hoy, actualmente, se habla de la autonomía de la participación, o en todo caso se habla de una intervención unitaria, ¿verdad? Esto no lo digo yo, está en una casación de Lambayeque, creo que es la 326 de Lambayeque, ¿no? Que dice de que se le deja digamos, la voluntad a los jueces de decidir qué teoría es la que van a aplicar en la autoría y participación. O puede ser la teoría del dominio del hecho, o puede ser la teoría de la intervención única. Es decir, donde no distingue autores y partes. Me parece que esta última es la que finalmente se debe seguir en una suerte de encontrar racionalidad en las decisiones de los jueces, más aún si estamos en un proceso complejo, o si se quiere, de criminal organizado. No podríamos estar insistiendo en quién es autor y quién es partícipe, sino que todos intervienen unitariamente en el evento delictivo, y que ya en la determinación judicial de la pena se verá finalmente una suerte de distinción, porque claramente no es lo mismo acuchillar al autor, a la víctima, que darle el cuchillo. No es lo mismo incestar en la espalda a la víctima que aquel que le da el cuchillo. Esto está claramente definido. Siguiente, por favor. Y claro, siguiente. Ahora, en este tema de la división de delitos, porque esto en la dogmática penal se ha visto bastante, es relacionado a esta distinción entre delitos comunes y delitos especiales, ¿no? Esto, ¿quién no habrá escuchado esta división? Podríamos decir hasta de carácter formal. Esta división, este es algo también trasnochado, jurásico, este es algo que ya debemos desterrarlo, pero que por una cuestión de metodología lo tengo que hacer, porque se habla de delitos comunes y delitos especiales. Comunes para aquellos que tienen el dominio del hecho, y delitos especiales para aquellos que tienen una condición especial, porque así el tipo penal los ha previsto, ¿verdad? En el delito de prevaricato, solo el juez y fiscal o el abogado puede hacer este delito. En el delito de cohecho específico, solamente el juez y fiscal o aquellos que tienen el poder de decisión, solamente ellos lo pueden cometer, por eso son delitos especiales.
y es claramente una diferencia de carácter formal de conformidad al lenguaje o a la lingüística del legislador. Es decir, el legislador es el que finalmente pone la diferencia. Esto es, como te digo, algo que ya, digamos, que pertenece a la arqueología del derecho penal. Pero, como digo, lo voy a hacer por una cuestión de metodología. Claro, y aquí quienes ha comandado los delitos comunes es el dominio del hecho, porque cualquier persona pues tiene el dominio del hecho. Pero a Hans Belzel y a todos sus séquitos, sus discípulos, se les había pasado algo muy importante. Porque o había un vacío que no se había llenado con lo suficiente rigor científico. ¿Por qué? Porque si bien es verdad en los delitos comunes era evidente que tenía que haber dominio del hecho comandado por el dolo para delitos comunes como el robo, el homicidio, el feminicidio y otros, pero en los delitos especiales la pregunta que tendrían que hacerse es que si también se necesita dominio del hecho o no, más allá de que tenga la condición especial de funcionario público, servidor público, ¿verdad? Más allá de todo eso, la pregunta que no pudo ser contestada por los finalistas ultranzas de aquella época es que si en los derechos especiales de funcionario público, por ejemplo, tenía que haber dominio del hecho, dominabilidad del curso causal. Es decir, si funcionario público, aparte de tener la condición de funcionario público, tenía que dominar, digamos, los causales, digamos, los caudales, ¿verdad? Tenía que dominarlo, tenía que tener el señorío del curso causal. ¿O bastaba solo con la condición objetiva de ser funcionario? Al parecer, y esto aquí lanzo una conclusión provisional, al parecer sí. O sea, si seguimos coherente con la teoría del dominio del hecho, vamos a tener que decir que también en los derechos especiales se necesitaría una suerte de dominabilidad del curso causal. Esto es una verdad de perogrullo, podríamos decir, ¿verdad? Y que cuando en el evento delictivo hayan personas especiales, funcionarios públicos, pero que también haya personas extraneus, personas que no tienen esa condición, entonces ahí también va a generar otro problema. Y bueno, ya la doctrina y la jurisprudencia de alguna manera ha dicho de que aquí hay dos teorías. Hay que tener dos teorías. La teoría de la unidad del título de imputación y la ruptura del título de imputación. La ruptura será aquella persona que el juez tendrá que romper esa ruptura del título de imputación y decir que si es un peculado, es decir, hay funcionarios públicos, directores, gerentes, alcaldes que han intervenido en el desfalco, en la apropiación y en la utilización de caudales públicos, bueno, ellos van a responder por peculado. Y todos los que sean extraneos, es decir, los proveedores, los asesores en la sombra, los que han ido a honor a colaborar con el evento delictivo, o que siendo funcionarios públicos no han tenido la vinculación jurídica, también los hace extraneos. Bueno, todos esos van a responder pues, por apropiación ilícita, van a responder por hurto, lo que fuera. Entonces hay que romper el título de imputación. Bueno, esa es la excepción. La regla es que todos de alguna manera respondan por el mismo título de imputación. O sea, todos vamos juntos. Todos los involucrados tenemos que ir en un solo proceso penal y vamos todos juntos hasta el final para ver qué es lo que pasa en la decisión final. Por eso es que la unidad del título de imputación es la que finalmente ha habido una adherencia importante, ¿no? A tal punto que hubo una discusión en la Corte Suprema del Perú a partir del caso de la exalcaldesa de Santa en el año 2015. La jurisprudencia de la Corte Suprema, como en todo caso un fallo, se adhirió a la ruptura del título de imputación, no obstante que era constante la unidad del título de imputación en el Perú, hasta que tuvo que venir ya una previsión legal en el año 2015-16 y dijo, bueno señores, ya no sigamos discutiendo más este tema, vamos a poner el punto final jurisprudencialmente hablando y vamos a incorporar una previsión legal. Artículo 25, numeral
en el último párrafo se dijo de que todos los intraneus y los extraneus van a responder por un solo título de imputación. Y se acabó, al menos legalmente, la discusión. Siguiente, por favor. Y bueno, ustedes lo están viendo aquí. Bueno, en estas casaciones, en esta jurisprudencia que les he traído para comentarlo, por ejemplo, en una ejecutoria suprema del 14 de enero de 2003, ojo, estamos hablando del año 2003, es decir, estábamos hablando de la irrupción de la corrupción más grande gubernamental que tuvo el Perú a partir del caso Vladimiro Montesinos Torres con Alberto Fujimori, ¿verdad? Decae el gobierno y se comienza a proliferar distintos procesos penales, ¿verdad? Y por eso es que a partir de ahí el Perú comienza a tener bastante, digamos, eco a nivel latinoamericano, ¿no? Para ver sus procesos penales por corrupción de funcionarios públicos. Bueno, uno de ellos llegó a la Corte Suprema y en este fallo del 14 de enero del año 2003, que ustedes lo ven ahí arriba, en la parte superior, dice: la participación del extraneus a título de complicidad en los delitos especiales está dado por el título de imputación, por lo que la conducta de todos los intervinientes en el evento delictivo, autores y partícipes, deben ser enmarcadas en un mismo nomen juris. Esto me parece que estaba bien, me parece que estaba muy bien, porque aquí estábamos, de alguna manera, abrazando la teoría de la unidad del título de imputación. Hasta ahí me parece todo perfecto. Luego, en ese mismo año, la Sala Penal Transitoria de nuestra Corte Suprema, en el caso Bedoya de Vivanco, ¿no? Este personaje que quería ser alcalde de Miraflores, se había envuelto en un tema con Vladimiro Montesinos, que le había dado dinero. Bueno, lo cierto es que el caso llegó a la Corte Suprema y dijo lo siguiente, ¿no? En este caso de peculado, porque el peculado hasta ese momento era un delito especial impropio, ¿verdad? Esto siempre nos enseñaron nuestros profesores de Derecho Penal, que nos decían que el delito peculado era un delito especial impropio porque, digamos, la especialidad o la cualidad especial de funcionario público agravaba o atenuaba la responsabilidad penal, ¿no? Si era funcionario público, lo va a agravar. Y si no era funcionario público, bueno, se reconducirá a un tipo penal común. ¿Ah? A contrario censo de lo que eran los delitos especiales propios, que la calidad de funcionario público fundamenta la penalidad de ese delito, como prevaricato, cohecho específico, ¿verdad? Así más o menos nos decían nuestros profesores de Derecho Penal, wow, tan equivocados que estaban hace 30, 40 años, ¿no? Pero bueno. Pero en esta suerte de que en el año 2003, obviamente siguiendo el criterio de la unidad del título de imputación, recoge la tesis de la accesoriedad de la participación y la teoría del dominio del hecho para efecto de determinar la autoría. Esto me parece coherente con la visión que teníamos hace 30 años, ¿verdad? Hace 30 años teníamos esta visión, ¿no? Del finalista, ¿no? Porque todo era dependiente, todo era accesorio y que todo a partir del autor es que se debe mirar la autoría de participación. Bueno, luego hay un viraje importante, ¿no? Ya los trabajos venían siendo interiorizados por la Corte Suprema y por nuestros principales monografistas de la parte general en la década del 2000, ¿verdad? Todo ese nuevo milenio. Y que obviamente los acuerdos plenarios estaban marcando la pauta, porque no se olviden que los acuerdos plenarios, sentencias plenarias en el año 2004, 2005, salían nuestros primeros acuerdos plenarios en el Perú, y donde era muy difícil encontrarlos. ¿Se acuerdan que era muy difícil porque no había la web, no había internet, ¿verdad? Entonces era complicado encontrar un acuerdo plenario, si no es que no fuera por sacar una copia Pero bueno, lo cierto es que se hablaba de los acuerdos plenarios y uno en el 2011, que es la que ustedes ven ahí con cuestión verde, el acuerdo plenario 2-2011, en el fundamento nuevo habla sobre la prescripción de los hechos funcionariales, porque era evidente que como estábamos con un mega proceso penal, porque los efectos prescriptorios para los autores, la discusión era que también debería ser alcanzado a los extraneus, esa era la discusión, ¿verdad? Si la doble, digamos, duplicidad de la acción penal para delitos funcionariales también sea extendible para los extraneos, ¿no?
Y bueno, el acuerdo plenario 2-2011 dijo que no, solamente es para los autores, más no para los extraneos, pero más allá de eso, señores, lo importante es de que aquí hay un punto de partida de carácter objetivo que debe ser analizado. Porque dice, actualmente la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que existen tipos penales que requieren un dominio del autor para su construcción, como por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa. Estos son los delitos de dominio. Interesante, ¿no? O sea, como que el acuerdo plenario 2011 dice una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dice una cosa son los delitos de dominio, los delitos que nuestros profesores de derecho penal nos han enseñado desde hace como 40 años y que la dominabilidad del curso causal siempre está en manos y en la mente del autor, y que ahí está pues el robo, el hurto y todo lo que está ahí. Pero sin embargo, otra cosa es los delitos de infracción al deber. Por eso es que aquí es un primer punto de partida, ¿no? En el año 2011. Porque al hacer la distinción entre extraneos e intraneos, lo que está haciendo finalmente la Suprema es diferenciar dos esferas, dos mundos, ¿verdad? Entonces, este acuerdo plenario 2-2002 lo que hace finalmente es que en los extraneos, y esto no podríamos decir que es incoherente porque está siguiendo una línea interna de coherencia discursiva, porque en los delitos de dominio claramente puede haber autor, como que puede haber también coautores, ¿no? Coautores, pero lo que no me queda claro es que en este acuerdo plenario, finalmente, si bien marcó la pauta, pero luego en los recursos de nulidades que ustedes ven ahí, en el año 2009, 3101, 2009, Lima y en Huánuco, otras salas seguían hablando de que los delitos especiales impropios con el peculado, porque seguíamos hablando todavía de que el delito peculado es un delito especial impropio, y donde podría admitir la coautoría, ¿no? Entonces, no quedaba claro, ¿no? No quedaba claro. Y ahí, en ese interín, en el año 2016, la casación, la que de Amelia Espinosa García, el extraño caso de Amelia Espinosa García de la ruptura de título de imputación. Entonces, en todo suerte de mezcolanza, lo único rescatable es de que se hablaba ya de los delitos de dominio y que la discusión era si es que esto se podía llevar a todos los delitos funcionariales, ¿no? Y en ese interín, siguiente por favor, en ese interín nace pues el decreto legislativo 1351, que es el que les había hablado, donde hay esta suerte de disparidad de criterios y el legislador nacional, con buen criterio, dice, bueno, señores, vamos a darle fin, y pone en el último párrafo que ustedes ven ahí con negrita y cursiva, dice, el cómplice se responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales fundamenten la penalidad del tipo legal. Bueno, aunque con un lenguaje totalmente rimbombante, vamos a decirlo así, lo que está diciendo es unidad de imputación, chicos. Acá no hay punto de discusión. Esto se dio en el año 2017 y creo que eso es lo que finalmente se sigue aplicando en nuestro siguiente, por favor. Pero, ¿a qué iba con todo con este recuento jurisprudencial? ¿A qué iba? En que en la teoría del dominio del hecho, y aquí voy a, digamos, desmoronar, si se quiere el término, esta teoría, ¿no?, del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el supuesto problemático? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre de la teoría del dominio del hecho? Determinar la intervención del extraneus en los supuestos de instrumento doloso no cualificado. Me explico. Vamos a dar un ejemplo para explicar este caso, este extraño caso que se dio en la dogmática penal en Alemania ya hace como 70 años más o menos, ¿no? 70 años, sí. Por ahí. 1900.
60, por allá, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esto es algo verídico que le pasó, ¿no? Un magistrado en Alemania estaba siendo inducido para que haga un acto de corrupción, un cohete. Bueno, él no quería ir a la cita, lo manda a su sobrino. Lo manda a su sobrino a la cita, al café. Obviamente las personas habían ya coordinado con el juez, que era el tío, ¿no? Pero el tío manda al sobrino. Y el sobrino va al café y a él es el que le dan la maleta con dinero, ¿verdad? Al sobrino. El sobrino viene, le da al tío. Bueno, luego después, no me pregunten cómo es que finalmente se devela este caso y cómo es que finalmente se tomaron conocimiento las autoridades. Finalmente, bueno, la víctima denunció el caso, ¿no? El que salió en contra de la decisión denunció el caso, porque había ahí una suerte de amistades que no valen la pena aquí remarcar. Bueno, aquí la pregunta del millón es, ¿cuál es, digamos, la responsabilidad penal? ¿Cuál será la responsabilidad penal del tío y del sobrino, ¿no? Porque claramente el tío es el que finalmente tiene el dominio del hecho. Él es el que coordina la reunión, él es el que finalmente los conoce al cohechante activo, ¿verdad? Él es el que fija la reunión, la hora, pone el monto del medio corruptor, él es el que finalmente tiene la resolución que va a decidir si viola o no sus deberes funcionarios, es decir, es el que hace finalmente todo. Pero, digamos, el otro tema es de que el sobrino, también tiene una cuota de dominio del hecho, ¿no? También tiene una cuota de dominio del hecho, porque finalmente él decide ir, él es el que finalmente tiene el dinero, él es el que finalmente se sienta con los cohechantes activos, y si él quería, en pleno camino, se desistía de su decisión y se frustraba el plan criminal. O sea, también tenía una cuota de importancia. Entonces, si nosotros aplicamos a rajatabla, la teoría del dominio del hecho, vamos a llegar a la absurda decisión de que el sobrino es el que tiene el dominio del hecho, pero no tiene la condición especial, no es el juez. Y por ende quedará absuelto de responsabilidad penal. Siguiente. En el caso del tío, que es finalmente el juez, es el que tiene el dominio del hecho también, pero, o sea, él es el que tiene la condición especial de juez, pero que finalmente él, si bien tiene el dominio del hecho, pero a nivel de actos preparatorios. Concertar una cita, eso es impune, ¿verdad? Concertar la cita y hasta la entrega del dinero, que finalmente se lo dan al sobrino, hasta antes ese es un acto preparatorio que también quedaría. Entonces, aquí hay una suerte de vacíos de punibilidad que la teoría del dominio de hecho no lo ha podido, o a ese entonces, hace 50, 60 años, no quedaba. Bueno, luego después, siguiente por favor. Bueno, sí, ahí está bien. Bueno, a partir de este caso del instrumento no cualificado, porque es un instrumento, el sobrino finalmente es instrumentalizado para este caso, deja abierta la posibilidad para que aquí vengan dos teorías, ¿no? La primera, la teoría del profesor Klaus Roxin,
que con muy buen criterio habla de delitos comunes, pero ya era el cambio de delitos de dominio, y habla de delitos de infracción al deber. Bueno, ahí está la referencia bibliográfica y histórica del año 1963, que decía, hace más de 70 años ya que viene aplicándose esta teoría, y que habla de la autoridad directa, ¿no? Pero para los delitos especiales, que es lo que nos debe interesar, y en los delitos especiales, Roxin, por eso que este autor es tan importante, porque en todas las esferas, teoría del dominio del hecho, imputación objetiva, ha hecho grandes aportes, y él dice, ¿no? Él decía que en el caso del instrumento doloso no cualificado del sobrino y el tío, ahí lo que estamos percibiendo, observando, es que en los delitos especiales no existe un dominio del hecho per se, no existe un dominio del hecho en el sentido estricto de la palabra, sino lo que fundamenta la autoría no es el curso causal, sino es la vulneración a un deber extrapenal. Esa es la base de la autoría y no la infracción, y no el dominio del hecho, ¿verdad? Y que eso no lo podía verse, no lo podía ver visto. Entonces, pero claro, él divide con muy buen criterio los delitos de infracción al deber, y que está concentrado en los delitos culposos por la infracción al deber de cuidado, en los delitos de omisión, porque hay un deber que el omitente debe cumplir, y si no lo cumple, bueno, será castigado, y por esa omisión de ese deber primigenio que debía haber actuado, no lo hizo en su momento. Y luego están los delitos especiales funcionariales, ¿verdad? Los delitos funcionariales. Y luego en esta suerte de delitos de infracción al deber, y que la fundamentación está en lo extrapenal, es decir, el fundamento habría que buscarlo en un reglamento, en un ROF, en un MOF. Ahí deberíamos encontrar el fundamento, y no tanto en que si el actor actuó o no actuó, si tuvo la intención o no tuvo la intención, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero lo interesante en la obra de Roxin, en el delito de infracción al deber, es que admite la coautoría. Admite la coautoría. Es decir, hay una división de trabajo. El funcionario público, infraccionando su deber de cuidado, puede ponerse de acuerdo con otros funcionarios públicos para infraccionar su deber, ¿no? Llamando por teléfono a todos, y cada uno vulnerará su deber institucional con distribución esencial de roles. Ahí está la referencia de Roxin, una obra del año 2014. También admitiría una autoría inmediata en delito de infracción al deber. También, o sea, todas las formas de autoría inmediata, funcional, están en la obra del profesor Roxin. Por eso es que se distancia mucho de lo que luego va a decir, el profesor Gunther. Siguiente, por favor. En resumen, podríamos decir que en la obra del profesor Roxin, los delitos de dominio solo sirven para el delito de comisión dolosa. Esto es muy importante, siguiendo la tesis de su mentor, el profesor Belser. Y luego están los delitos especiales, que deben fundarse en la infracción de deber extrapenal. Es decir, el fundamento no está en el derecho penal, sino está en el derecho administrativo, estará en el derecho municipal, estará en el derecho constitucional. Y claramente hay un atisbo de legado de la teoría formal objetiva, porque hay una referencia al tipo penal. Y esto es muy importante porque en la obra de Roxin, en los delitos de infracción al deber solo sirve por la autoría solamente, a diferencia de lo que vamos a ver en Gunther-Jacobs, que ya es mucho más macro su fundamentación. Siguiente, por favor. Bueno, luego acá tenemos la perspectiva del profesor Gunther-Jacobs, que tiene que ver, Jacobs en realidad, para entender a Jacobs hay que entender las bases de Jacobs, y hay que entender el concepto de persona, de Estado y de sociedad, ¿no? Rápidamente, en el finalismo se entendía individuo. El individuo era una persona de carne y hueso con mente. En Jacobs, ese individuo es traspolado al concepto de persona, y la persona como que se distancia de ese concepto psicologicista,
materialista y se pone en un concepto institucional. Es decir, como que las personas, o sea, los seres humanos comienzan a tener un haz de derechos y obligaciones, y aquí se basa mucho en Hegel, que digamos que los seres humanos tienen más obligaciones que derechos, y finalmente la persona es un haz de derechos y obligaciones, es un ente impersonalizado, ¿verdad? Y donde el Estado obviamente tiene que protegerlo en una sociedad, digamos, sistémicamente hablando, que incorpora roles a estos entes. O sea, no con esto quiero decir que sean cosas o sean robots, no, son entes impersonalizados que tienen derechos y obligaciones. Por eso es una visión objetiva la que parte Jacobs, a diferencia de lo que hacía el finalismo, entendida como una persona de carne y hueso con mente. Por eso el injusto personal en el finalismo, ¿no? El injusto personal. Aquí es un injusto sistémico, ¿no? Injusto sistémico. Siguiente. Y luego en este injusto sistémico, claramente hay dos tipos de responsabilidades, ¿no? Una responsabilidad por el ámbito de organización, es decir, que tú no debes hacer, por ejemplo, no debes matar, no debes violar, no debes estafar. Hay una responsabilidad en el ámbito organizacional. Y luego hay una responsabilidad en el ámbito institucional. Ahí hay un error porque debe ser ámbito institucional. Una visión positiva. Es decir, los funcionarios deben preservar o deben tener pues, el ámbito de probidad, de lealtad, de confianza, ¿verdad? Entonces, esas obligaciones o esos deberes son ámbitos positivos que pertenecen a una determinada institución, y obviamente Jacobs lo divide, esos deberes positivos de infracción al deber por institución, en estos ámbitos, ¿no? Deberes estatales, familiares, de confianza y de solidaridad, que por cuestión de tiempo no voy a pasarme a desarrollar cada uno de ellos, sino que me voy a concentrar en el ámbito A, deberes estatales. Esos deberes estatales, que son aquellos que están íncitos en todo funcionario público. Cuando un funcionario público comete un delito de colusión o un delito de peculado, lo que finalmente está afectando es los deberes institucionales que le implanta, digamos, la institución a la cual representa, si es Ministerio de Justicia, si es Ministerio de Vivienda, si es el Ministerio de Transportes, ¿verdad? Si es una municipalidad local, regional. O sea, esos deberes son los que finalmente salen afectando si es que cometes un delito de colusión, peculado, malversación, negociación compartida. Entonces así debemos fundamentar. Claro, uno dirá, profesor, pero esto solamente es la autoría. No, me parece que ya es toda la tipicidad objetiva. Toda la tipicidad objetiva, lo que fundamenta los delitos por instituciones. Siguiente, por favor. Y claro, esta suerte de fundamentación es la que ha seguido nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema. Porque ustedes ven ahí, en el año 2008, en un recurso de nulidad que encontré, por ejemplo, ahí ya se hablaba de los delitos cometidos por funcionarios públicos se configuran como infracción del deber, pues el sujeto especial calificado adquiere deberes de asesoramiento y fomento del bien jurídico por su vinculación funcionarial, institucional, quebrantamiento de deberes y derechos, ¿no? Entonces ya esto es una visión jacobiana, es una visión sistémica. Después está el Acuerdo Plenario 2-2011, de la que le hablaba hace algún momento. En este acuerdo plenario divide los delitos de dominio, pero también divide los delitos de infracción al deber. Y dice ahí, en los delitos de infracción al deber, dice que no cualquier persona puede hacerlo, sino aquel funcionario público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con un injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. Claramente, señores, lo que aquí el Acuerdo Supremo, el mensaje es: no me importa finalmente si el funcionario público hizo o no hizo. No me importa finalmente si el funcionario hubo un acercamiento, una inmediatez
personal espacial con los caudales públicos. Eso no interesa, eso es una visión causal, eso es una visión, digamos, de hace 100 años. Lo que interesa y lo que fue fundamental la responsabilidad penal es aquellos deberes que el funcionario público infracciona, inclusive estando fuera del país. Puede estar en Rusia, puede estar en Ucrania, puede estar en donde sea, y los bienes jurídicos están acá en el Perú, pero él con una sola llamada, con una sola coordinación, con un Zoom, con una videollamada, ya podría él estar vulnerando sus deberes institucionales, ¿verdad? Aun cuando él no tenga la materialidad ni el curso causal del evento delictivo, porque depende de otras personas, de sus allegados, de sus compinches, entre comillas, de sus intervinientes y sus colaboradores son los que finalmente van a decidir extraneus el evento causal, pero él va a ser autor de ese delito. La única proposición fáctica que debe probarse en esta premisa jurídica es que él sea funcionario público, que él conozca de que es funcionario público. Tercero, de que él obviamente sea consciente de que con las coordinaciones que está haciendo está vulnerando sus deberes de aseguramiento y fomento al bien jurídico, en este caso administración pública, y dependiendo del delito que sea, porque cada delito de la administración pública pues tiene su bien jurídico específico, ¿no? En el delito de colusión será infraccionar sus deberes de confianza en las relaciones contractuales estatales. En el delito de peculado será pues infraccionar la buena administración y eficaz de los bienes estatales, ¿verdad? En el malversación será pues la legalidad presupuestal, qué sé yo. Entonces, eso es lo que finalmente va a fundamentar el bien. Siguiente, por favor. Y esto también podemos verlo siguiente en el acuerdo plenario, siguiendo en el acuerdo plenario, ¿verdad? Y donde, por ejemplo, para atrás, por favor. Fuimos uno. No. Ahora sí. Por ejemplo, en el acuerdo plenario 3/2016, ya un poco, ya mucho, ya más actual, sigue esta suerte de la teoría de Jacobs, ¿no? Nuestra Corte Suprema, en este acuerdo plenario 3/2016, en el 3/2016, sigue diciendo que el autor de estos delitos no puede ser pues cualquier persona, ¿no? Y es la infracción al deber lo que lo convierte en autor con independencia, y aquí ya es mucho más claro, señores. O sea, aquí ya es más claro ni el agua. Dice que la infracción de dicho deber que lo convierte en autor en los delitos funcionariales con independencia del dominio de la situación fáctica que por esta clase de delitos funcionales no adquiere trascendencia jurídica. Repito, no adquiere trascendencia jurídica. De manera que las proposiciones fácticas que se plantean en un proceso penal no deben distraerse en que si el funcionario público estuvo o no estuvo en el lugar del evento electivo. Lo que debe probarse es que si vulneró o no vulneró su deber de lealtad y probidad en ejercicio de su deber positivo. Siguiente, por favor. Y luego esto se vio claramente que la teoría de infracción al deber es lo que domina realmente los delitos funcionariales, es el caso de los diarios Chicha, ¿no? Donde, si bien en los acuerdos plenarios que he referido se adherían a la tesis del profesor Jacobs, sin embargo, en el caso de diario Chicha, vuelve a la teoría del profesor Roxin, porque habla que solo admite la autoridad directa, sigue la suerte de Jacobs, me rectifico, sigue la suerte de Jacobs, porque dice que debemos seguir con la teoría de la autoría directa y personal, excluyéndose la coautoría, que en Roxin sí la estaban haciendo, ¿verdad? Roxin sí admite la coautoría en los delitos de deber, cosa que Jacobs la prueba. Siguiente, por favor. Bueno, luego en esta casación de Tacna, claramente se dice que en todo juzgamiento por delito de infracción al deber, tanto el Ministerio Público como los jueces de instancia tendrán que diferenciar los deberes generales
de los específicos. Miren qué importante, ¿no? Es decir, se sigue en esta suerte de delitos de dominio o delitos de organización, que es aquella persona que debe administrar de manera racional los riesgos, y los delitos institucionales, que es donde están involucrados los funcionarios públicos con una evaluación del quebrantamiento de su rol de gana. Y siguiente, por favor. Y bueno, y con esto ya termino, porque para pasar a la ronda de preguntas, es en relacionado a unas preguntas que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Y el cómplice de extraneos, entonces, ¿dónde queda, no? En Jacobs. En Jacobs. ¿Dónde queda? Porque para él todos son autores directos, o sea, todos los funcionarios que intervienen en el evento delictivo, todos son coautores. Perdón, intervinientes únicos. Ojo, intervinientes únicos. Me parece que el fundamento de la responsabilidad de partícipe de los delitos de infracción de deber se encuentra en la infracción de deber de no lesionar. Es decir, está bien, pueden haber personas que no tengan ese deber que subyace a los funcionarios públicos, pero aquellas personas que intervienen en el evento delictivo, pero que no tienen ese deber, encontrarán su deber, y tenemos que castigarlos también, siendo extraños, pero con otra base científica. Una infracción al deber de no lesionar, de no lesionar. Ese sería el fundamento. Obviamente las esferas de libertad deben respetarse, porque cómo es que un extraneo, teniendo la amplitud de libertad, escogió el mal, debiendo haber escogido el bien. Pero en esa suerte de elección, de elegir el mal, eso también tendrá una cuota de responsabilidad penal. Y claramente el extraneo responderá por un delito diferente, ¿no? Diferente, no será el... Por eso que en Jacobs, esto es que no me queda claro, porque cómo es que toda la jurisprudencia de la Corte Suprema se alinea a la teoría de Jacobs, pero que Jacobs mismo ha dicho que en todo caso el extraneo debe responder por otro título de imputación, o debería responder por otro título de imputación, porque no sería coherente. Entonces esto queda todavía en la nebulosa. Por eso es que me causa mucho estupor escuchar a personas que dicen de que la teoría de infracción del deber es única y que en Jacobs y Rossin finalmente es todo uno solo, y vemos que no es así. Ya he podido demostrar en estos minutos que una cosa es una cosa y otra cosa es... Bien, por aquí dejo mi intervención. Bueno, ya en otro momento podríamos ir discutiendo sobre otros tópicos de este interesante tema de la autoría y participación. Doctor Freddy Gutiérrez, yo aquí dejo mi intervención esperando las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias.